también al colegio por el espacio que me brinda para participar en este congreso. El aula es chica, pero el corazón es grande, así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por participar y por apoyarnos en este día. Bueno, un tema que nos resultó interesante siempre en la consultoría que estoy a cargo es el tema de la contratación. Pero pensando un poco en la orientación de este congreso hacia los avances tecnológicos, se nos ocurrió la posibilidad de analizar los contratos electrónicos y cómo están regulados actualmente por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y en qué postura también estamos nosotros frente, como en el ejercicio profesional diario, frente a evacuar una consulta de un cliente, de un patrocinado, respecto de un incumplimiento o un problema respecto a la celebración de estos contratos electrónicos. Lo cierto es que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación recepta estos avances tecnológicos cada vez en mayor medida que vienen sucediendo y cómo esto impacta finalmente en la normativa que está vigente. Actualmente, obviamente, el desarrollo y el avance sistemático de la informática nos pone herramientas que podemos utilizar hoy en día o aplicar en el ámbito del derecho, posibilitando entonces o dando origen a nuevas formas de contratación. De allí que la forma de contratación electrónica tenga una amplia gama de posibilidades. Las características son lo que es la que llamamos siempre contratación online, y los desafíos que vamos a tener como profesionales en el ejercicio es justamente ver el tema de la imputabilidad de la declaración de voluntad, uno de los problemas que pueden surgir, la distribución de los riesgos en lo que es la declaración online y cómo se forma ese consentimiento, lugar y forma de celebración. A partir de ahí tenemos que analizar primeramente que estos contratos electrónicos no son contratos puros. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a los contratos que están tipificados en el Código Civil y Comercial, locación, compra-venta, pero estos contratos electrónicos escapan un poquito a esa regla general y se presentan como contratos que pueden llegar a combinar en su interior distintos tipos de prestaciones. Es decir, podemos tener una compra-venta, pero también pueden incluir, por ejemplo, un alquiler o un comodato. Es decir, se pueden vincular, se pueden conectar y dar lugares a figuras que son atípicas, no típicas del Código Civil. Una característica esencial que nos distingue a estos contratos, y todos como profesionales lo hemos advertido en el ejercicio, es en principio la disparidad negocial que pueda existir entre las partes. Es decir, normalmente hay una parte que tiene una influencia más dominante e influyente y una parte que es más débil y que tiene que adherir a ese sistema que impone la parte dominante. Por eso también es interesante que nosotros, cuando estudiemos la contratación electrónica, no solo veamos las normativas de este nuevo Código Civil y Comercial, sino también analicemos un poco tangencialmente la Ley 24240 de protección al consumidor, que justamente se ocupa de proteger al consumidor y de eliminar esas diferencias económicas y sobre todo cognoscitivas, ¿no?, respecto a ese desequilibrio en el poder de negociación final. ¿Por qué? Porque si bien en la práctica cotidiana ya tenemos problemas de desequilibrio económico entre una parte más poderosa en la contratación y una parte más débil o consumidora, en el mundo virtual imagínense que esto se acentúa, porque no estamos entre presentes. Estamos entre personas o entre partes contratantes que van a estar ubicadas en distintos lugares físicos. Entonces, esto provoca una profundización de lo que es las asimetrías económicas, informativas y tecnológicas, porque no todos tenemos las mismas herramientas tecnológicas, no todos tenemos las mismas computadoras con la misma potencia o con la misma capacidad de resolución en los procesos. Entonces, esa asimetría también va a provocar un desequilibrio al momento de la contratación electrónica. En los últimos años, si bien hemos tenido una raigambre constitucional, artículo 42, y la protección del usuario,
yo creo que a esta altura del partido y del avance informático merecemos por ahí leyes un poquito más específicas. Pero bueno, en un primer momento vamos a tratar de ver así rápidamente los principios generales que podemos aplicar a la contratación electrónica, las características jurídicas esenciales, sobre todo cómo se forma el consentimiento y finalmente lo que hace la forma y prueba. Esto sería el desarrollo de la exposición. Y eso lo voy a hacer a través de dar una definición que a mi gusto era la más completa en materia de contratación electrónica y de ahí vamos a ir desgranando un poquito tipo catarata estas características. Los contratos electrónicos, entonces, como todo tipo de contrato, son acuerdos de voluntades cuya celebración tiene la particularidad que se perfecciona sin que exista una presencia física de los contratantes y a través del uso de medios electrónicos. Entonces, a partir de esta definición, vamos a ir desgranando estas características que lo distinguen de esos contratos típicamente normados por el Código Civil y Comercial. Por un lado, cuando hablamos de contratos, no hay presencia física entre las partes. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Entre contratos entre ausentes. Eso es lo primero que como abogados se nos viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque puede haber una gran distancia geográfica entre una parte y la otra parte contratante y puede transcurrir un tiempo jurídicamente relevante entre la oferta y la aceptación. Entonces, en principio, nos viene a la cabeza esos contratos que utilizamos o celebramos a través de las plataformas con cláusulas predispuestas y que nosotros aceptamos haciendo el famoso clic. De este modo, existe, y creo que queda claro en la práctica, que existe un transcurso de un tiempo jurídicamente relevante entre lo que es la emisión de la oferta y la aceptación. Y también nos queda claro que hay una ausencia física entre las dos partes contratantes. Pero normalmente esta modalidad es la que usamos cuando, por ejemplo, nos adherimos a un sistema de mercado para comprar productos, una licencia de un software, nuestros hijos bajan juegos de la computadora. Es la misma base que utilizamos para todo lo que es este comercio electrónico vía informática. Pero dada la rapidez que tiene esta evolución de la informática y del tema, puede pasar que no exista un lapso de tiempo jurídicamente relevante o importante entre la emisión de la oferta y la aceptación. Puede ser que estas dos partes se hagan inmediatamente. Tenemos mayor velocidad de Internet, tenemos herramientas informáticas cada vez más poderosas, entonces este tiempo que antes era normal que transcurra entre una condición y otra, yo creo que ahora se puede hacer casi a la vez o instantáneamente. Entonces acá nos lleva a replantearnos y a pensar, ¿estamos entre contratos entre ausentes? ¿O bien con todos estos avances podemos interpretarlos como contratos entre presentes? Porque casi estamos en simultáneo. Piensen que no solamente a través de las plataformas predispuestas, piensen en un contrato que lo estamos celebrando, por ejemplo, a través de una videollamada. Entonces, ahí tenemos las dos partes que casi simultáneamente, una emite la oferta y la otra acepta y se perfecciona el contrato. Pero para, digamos, analizar este tema un poquito más detenido, vamos al tema del consentimiento, porque creo que acá como operadores del derecho tenemos que ver cuándo se produce este consentimiento. Obviamente el Código de Vélez nada refería sobre la contratación electrónica. Pero lo que hace nuestro Código Civil y Comercial nuevo es receptar estos principios generales de Vélez, que todos lo sabemos, la validez de los contratos, el acuerdo de voluntades, la expresión, oferta y aceptación, los recepta y además es la primera vez que tenemos una normativa en nuestro país que regula esta contratación por medios electrónicos. Ahora les digo por qué. Autonomía de la voluntad. Obviamente las partes deben
actuar con intención, con discernimiento, con libertad. Todos estos principios los seguimos manteniendo. En el caso que haya vicios podemos plantear los vicios de la voluntad, pero el código nos incorpora el 971 en particular, que después ustedes lo leerán en el estudio en particular, que es el momento en que se manifiesta la recepción de la aceptación para demostrar la existencia del contrato, porque es necesario acreditar que esa oferta ha sido recepcionada por el destinatario para que el contrato se perfeccione. El 974 en particular, que me llama la atención, cuando habla de la oferta, dice: la oferta hecha a una persona presente, obviamente léese personas determinadas, porque en los casos de que no sea determinado, obviamente sí va a transcurrir un tiempo entre oferta y aceptación, o el código en el 974 dice por medio de comunicación instantánea. Fíjense que ya el código nos está hablando por primera vez de formas de contratación electrónica. No dice electrónica, pero nos dice de comunicación instantánea. Entonces, en este caso, 974 debe ser aceptada, dice el código, inmediatamente. A partir de todas estas características que fuimos definiendo, podemos aseverar que los contratos electrónicos son una forma de manifestar la oferta de manera instantánea. Puede ser por internet, por telefonía, por videollamada, por dos personas que se encuentran en línea, lo que evitaría y superaría entonces la discusión si en realidad es un contrato entre ausentes, como supusimos en un principio, o podría ser interpretado, dada esta inmediatez en la oferta y la demanda, como un contrato entre presentes. Hasta terminaríamos de última también prescindiendo de esta clasificación y que ha quedado un poquito anacrónica en el tiempo. Obviamente que el plazo para aceptarla comienza a correr desde la fecha en que se recepciona esa oferta, salvo pacto contrario. El 975 nos habla de algo muy importante y que va en consonancia con la Ley de Protección al Consumidor, que es la forma de la retractación. Porque de alguna manera el código nos tiene que proteger ante esa fluidez, inmediatez, rapidez, nos tiene que proteger. ¿Y cómo nos protege? En el 975 con la retractación. ¿Es posible la retractación? Sí, es posible la retractación de la oferta. ¿Cuándo? Dice el código. Cuando la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo de que se recepcionó la oferta. Es decir, nos determina cómo y cuándo se puede retractar esta oferta. Obviamente, si el contrato es plurilateral, tenemos muchos oferentes y muchos destinatarios, el contrato no se va a perfeccionar hasta que todos no hayan recibido y aceptado esa oferta. Las modificaciones. Ahora, ¿qué pasa con el sistema? Una persona emite una oferta. Yo la recibo, pero le hago modificaciones, porque no quiero recibir estas cláusulas predispuestas o no las acepto con ese famoso clic. Entonces la ley entiende, para proteger al destinatario, que se está formulando un nuevo contrato. 978 del Código Civil y Comercial nos dice, es un nuevo contrato. Entonces nuevamente comienza el ciclo. Se va nuevamente este nuevo contrato hacia el que hizo la oferta y nuevamente volvemos al aceptante. Aunque puede ser inmediato porque a lo mejor están en línea y dice, sí acepto estas modificaciones, y ahí automáticamente se nos perfecciona ese contrato. Entonces, la aceptación se perfecciona entre ausentes cuando es recibida por el que hizo la oferta durante el plazo de vigencia de la misma. La aceptación entonces puede ser retractada si la manifestación de su retiro es recibida antes de la aceptación o simultáneamente con la aceptación. Entonces, de todas estas lecturas breves de las normas del Código Civil, ¿podemos decir que la legislación argentina goza de un marco adecuado para la formación de este consentimiento? Yo creo que sí, si somos inteligentes los abogados y sabemos aplicarlas. Creo que las normas del Código Civil nos dan suficiente flexibilidad como para inferir casi de manera inmediata
que hay contratos en que no puede haber un lapso de tiempo considerable y que se perfeccionan inmediatamente. Entonces, tenemos que considerar este tema del tiempo de la aceptación a los efectos de clasificarlos como contratos presentes o, en definitiva, como contratos ausentes. Y después, brevemente, hay un tema que me interesa, que seguramente a la audiencia también, que es el tema de las firmas. Porque inmediatamente nos viene a la cabeza, ¿y estos contratos electrónicos? ¿Qué pasa con las firmas? Bueno, sabemos que hay dos tipos de firmas. La firma digital la tenemos por un lado. Esa firma digital lo que tiene es que goza de una presunción de legitimidad, no solamente de la autoría, es decir, quien dice que firma es aquel que firma realmente, sino también en cuanto a la integridad del documento, que esto es fundamental y lo tenemos todos nosotros cuando enviamos los escritos, subimos los escritos al sistema con nuestra firma digital. Bien, tenemos autoría y tenemos integridad del documento. Casi nos actúa como si fuera un instrumento público, porque al gozar de esa presunción de legitimidad, el que alude lo contrario tiene que probar que no se ha dado esa legitimación. Ahora bien, en el caso de la firma electrónica, no la digital, la electrónica, es la que más se usa últimamente en estos sistemas de contratación. ¿Tiene la misma protección? No, no tiene la misma protección. Entonces, ¿qué dice la ley? En este caso se invierte la carga de la prueba y quien alega la validez de esa firma, la autoría de esa firma, debe probar. Ahí tenemos que ser hábiles con nuestros clientes y podemos recurrir a todos los medios de prueba que tengamos al alcance, incluyendo testimonial, pericial informática, como para acreditar que quien hizo la oferta, de quién salió y quién la aceptó, eran las personas correctas o destinatarias. Por último, bueno, para ir redondeando, el principio de libertad probatoria es fundamental. Aplicamos el artículo 1018 del Código Civil y Comercial. Los abogados debemos ser capaces e inteligentes de seleccionar los medios de prueba que más posibilitan acreditar o llevar la convicción al juzgador acerca de la validez de esa firma, o sea, porque no tenemos ese principio de legitimidad. Y por último, entonces vemos en conclusión que la mayoría de los supuestos o los conflictos que se pueden plantear los podemos superar ampliamente aplicando el Código Civil y Comercial, aplicando la Ley de Protección al Consumidor. Y acá me gustaría dejar un tema para la conclusión final, que yo creo que debería existir con esta rapidez en la evolución de los sistemas informáticos una reglamentación un poquito más específica en nuestro país, no a modo de que cercene o frene el comercio electrónico o la contratación electrónica, sino como directrices o pequeñas directivas particulares, como puede suceder, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, que sí hay directrices en cuanto a lo que es el manejo de la contratación electrónica. Pero bueno, creo que, como todo en Argentina, es un tema pendiente y estaría bueno que a partir del colegio saquemos esas conclusiones hacia una nueva normativa práctica. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno. Es tan amplio el tema, porque a mí se me viene también el tema de inteligencia artificial también y sí. Los contratos electrónicos y a mí me da temor esto que decíamos hoy, no sé, es fantástico la inmediatez, pero también como abogado, bueno, tomando lo que vos decís, que es importante saber qué herramientas tener. Yo creo que después los vamos a ver en las conclusiones más a la tarde, ¿no? Pero yo creo que el abogado tiene en este caso como asumir dos posturas, ¿no? Frente al caso en concreto. Uno, caracterizar bien el contrato, si estamos entre un contrato entre presentes o estamos en un contrato entre ausentes. Creo que eso es lo fundamental para determinar la normativa. Y en segundo, qué tipo de firma se utilizó, si se utilizó una firma digital o con todo un soporte de validez y esa presunción, o si se usó una firma electrónica, entonces cómo podemos desvirtuar, digamos, en el caso que se atribuya incorrectamente esa autoría, ¿no? Con todos los medios de prueba, con una pericia informática. Ahora, te pregunto, porque esto es apasionante. Primero, obviamente, sí. Todo lo que hablamos nosotros en el primer panel sí. Es aplicable. Porque totalmente. La mayoría, es así, es contratación electrónica. Son electrónicos. Pero como
usuario nos pasa cuántas veces, no sé, cualquier servicio que querés comprar, no sé, de telefonía, de Netflix, lo que sea. Exacto. No te deja discutir nada. No. Vos querés comprar el servicio, te obliga a leer las condiciones. Aceptar, clic, claro. ¿Dónde querés discutir una cláusula? No hay opción. ¿Cómo haces? O comprás o no comprás. Porque no te abre la opción de como decís vos, te devuelvo porque hay una cláusula. Bueno, eso se refiere, yo creo, más en una contratación entre particulares. Me parece que, por ejemplo, a mí me llegó un caso hace poco al estudio, una persona que había hecho una oferta para la compra de una propiedad en estas empresas, que no la quiero nombrar, no es agentes inmobiliarios, que no son martilleros. Y habían hecho la oferta, era electrónica, y la aceptación de la oferta también era electrónica. O sea, todo era electrónico. Y realmente ahí se suscitaban los problemas o los conflictos, cómo aplicamos. Si esta persona quería retractar, mi cliente quería retractar la oferta, porque después se dio cuenta cómo estaba comprando, quería retractar la oferta, pero no sabía cómo se retractaba. ¿Cómo hacemos para retractar esta oferta? Y además era muy gracioso porque aparecía el documento electrónico que se lo habían mandado y aparecía la fotito de la señora que había aceptado, que era la vendedora, con la fotito así con la lapicera y el documento. Tampoco me aseguraba que la firma inserta era de la señora, digo, que tenga la fotito con el documento y la lapicera, tampoco me aseguraba que la señora era la que había... En el caso, como dice el señor, porque con estos requisitos, con todas las posibilidades que decís, que se amplían, ¿no?, para contemplar este tipo de contratos, inclusive cuando te hacen llamadas telefónicas, haciendo un servicio, y si esta llamada está grabada. Sí, porque uno tiene que aceptar expresamente, claro, aceptar sí acepto para que quede grabada. Claro. O sea, yo creo que igualmente en una eso, firma o un aceptar, es como que parecería que está bueno para estar ayornado, está bueno para claro, pero vos fíjate, pero también claro, hay una cuestión de abusos. Pero bueno, pero ahí vos fíjate que primero partimos de dos cosas. Primero, que son contratos iuris tantum, es decir, admiten prueba en contrario. No es el sistema que nosotros usamos con la firma digital. Nos admite una prueba en contrario. Entonces, se invierte la carga de la prueba y si la empresa trata de ejecutarnos ese contrato o trata de ejecutar ese incumplimiento contractual, nosotros, si defendemos, creo que tendríamos que desvirtuar y ellos tendrían que salir a probar que se aceptó la oferta. Claro, entonces de esa manera el consumidor está protegido. Y después aplicando las normas de derecho del consumidor que articulan, les aseguro, perfectamente con las normas del Código Civil. No, en eso está articulado. Yo te iba a preguntar en estos casos si, por ejemplo, se puede aplicar el arrepentimiento. Sí. Tengo el botón de arrepentimiento, pero en el caso, yo pensaba, en este caso, que no es una compra online que yo realizo, que es el contrato de adhesión, pero en el caso de esta mujer que hizo una oferta de una propiedad, bueno, ver la manera también de... Sí, estuvimos buscando el tema del arrepentimiento. Una de las cuestiones también era cuestionar la autoría y la integridad del documento, porque como no es firma digital, no está acreditada ni la autoría ni la integridad. Tendrían que salir ellos a probar que realmente se hizo... Bueno, ¿cómo quedó? Les cuento la resolución del tema, como nada. Le devolvieron el dinero al señor. Yo pienso que el consentimiento informado, o sea, todo, o sea, porque vos te mandan un contrato de una propiedad, o sea... Al señor le mandamos una carta de documento a la empresa y la empresa generosamente aceptó dejar sin efecto la oferta y le devolvieron el dinero de la seña. Porque obviamente se dan cuenta que en la práctica no pueden sostener este tipo de contratos. O implica mucho desgaste jurídico probar la validez de este tipo de contratos. Aún así lo siguen utilizando. Seremos nosotros inteligentes en seleccionar qué contratos nos convienen para determinadas operaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a disertar sobre las cuestiones, es una cuestión de filosofía, pero para no ser menos que mis colegas también voy a hablar del DNU, porque creo que... ¿También nos afecta en la filosofía? En todo, en todo. Esto ha generado, digamos, un desborde, digamos, en todas las disciplinas, aparentemente, esta nueva legislación.
Quisiera empezar con una frase que poco representa para mí el ánimo de cómo se mira a veces a la filosofía jurídica. El conocimiento en pequeñas dosis cautiva, a fuertes dosis decepciona. Cuanto más se sabe, menos se desea saber, pues quien no ha sufrido a causa del conocimiento no ha conocido nada. Es una frase de un filósofo muy poco conocido, se llama Émile Cioran. Empiezo con esta frase porque la filosofía jurídica generalmente es considerada un saber inútil, una piedra en el zapato, digamos, en la formación de grado, y muchas veces no suele ser considerada valiosa. Pero hoy quisiera hacer una pequeña reivindicación de mi disciplina y además también dar un poco de motivación a la gente para decir por qué se sigue estudiando esto. Y pequeña casualidad, grandes juristas que fueron filósofos y también tuvieron importantes trayectorias en el derecho positivo han combinado esta doble formación y no me parece que eso sea coincidencia. Gente como Soler, Guibur, Genaro Carrió, etc. Me gusta definir al derecho como el estudio de las normas y las gladis. Principalmente, sí, porque el derecho habla de las personas. A veces nos enfocamos demasiado en una visión normativista y nos olvidamos de que detrás de todo lo que estudiamos hay personas concretas de carne humana con problemas, con situaciones, y muchas veces la gente que viene a consultar por nuestros servicios vienen angustiadas, vienen con graves problemas que quizás para nosotros sea una nimiedad, pero vemos muchas veces el abogado ejerce más de psicólogo que de profesional. ¿Para qué creo que sirve la filosofía jurídica? Y principalmente para pensar en derecho. Y aunque esto quizás, digamos, no sea de lo más apreciado, creo sí que hay una relevancia en reflexionar y volver a las bases, más en estas épocas con este DNU que ha hecho un cimbronazo muy fuerte en los fundamentos. Volver a lo general, volver a los fundamentos es importante en estas épocas de crisis. Entonces, primeramente quisiera exponer un poco una idea que viene de Carlos Cosio, que ha sido una persona muy relevante para mi formación desde que soy joven, de cómo pensamos el derecho. Cosio, en general, es presentado, entre muchas de sus ideas, por sus propuestas y sus críticas a Kelsen y a la visión kelseniana. Generalmente, cuando estudiamos en la facultad a Kelsen, se mira mucho la cuestión de la norma como sanción. La idea, digamos, que el foco que le pone Kelsen a la idea de que las verdaderas normas son las normas que establecen sanciones y las otras normas son fragmentos incompletos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando uno va al ejercicio profesional, no es lo más relevante conocer las sanciones, salvando que uno sea un penalista quizás, y creo que ni siquiera los penalistas saben las escalas, lo saben son los presos en general. Cosio tiene una fórmula bastante conocida, ¿cómo se llama?, para representar la norma jurídica. No me quiero meter en cuestiones formales, puesto que los abogados suelen aborrecer la lógica, con buenas razones, creo yo. Pero Cosio hablaba de que la norma se divide en endonorma y perinorma. Me gusta usar un poco de etimología para pensar estas cosas porque esto representa las dos grandes fases de la norma en Cosio, representan la faz lícita y la faz ilícita del derecho. ¿Pero por qué se llaman endonorma y perinorma? La endonorma, la idea de endo y peri viene del griego. Son términos que endo significa desde dentro y peri es alrededor. Entonces fíjense qué interesante que la idea de sanción es algo que es
externo de alguna manera al derecho y la idea de la faz lícita es algo interno. Y creo que a veces nosotros como profesionales olvidamos que lo normal en el marco del derecho es el cumplimiento. Es decir, la manera normal en que terminan los contratos generalmente es el cumplimiento. En general, ¿cómo se llama? Los incumplimientos suelen ser excepcionales y por juicio de problemáticos, pero creo que eso es un punto importante para enfocar y repensar nuestra manera de formarnos jurídicamente en volver a poner el foco en la faz lícita del derecho. Cosio dividía la endonorma en dos grandes partes. La faz lícita del derecho también tiene una subdivisión, como también la tiene la sancionatoria, en dos grandes partes, que es la facultad de señorío, lo que él llama, o él denomina el ámbito potestativo del derecho, todas las facultades y potestades que tiene la persona, y una segunda facultad que el Cosio la denomina facultad de inordinación, que es básicamente una modalidad específica de las facultades, que es la facultad de poder cumplir con los deberes propios. Piensen, por ejemplo, en esta época donde, insisto, estamos con grandes tumultos en el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasaría si desapareciera la posibilidad de realizar consignaciones judiciales? La consignación judicial es una de las herramientas que nos permite el ordenamiento para forzar el cumplimiento frente a un acreedor remiso, que también puede existir. Si se derogara, digamos, las normas relativas a la consignación, ¿se podría de todas maneras realizarlo? ¿Los jueces la podrían autorizar? Bueno, Cosio diría indudablemente que sí. Creo que este tipo de reflexiones en momentos de tanta incertidumbre, creo que pueden ayudar a repensar un poco. El derecho no son las normas, o no solamente son las normas. Hay una frase de Cosio que me parece muy obvia, pero muy importante. El derecho no debe de ninguna manera su existencia a la ley. Si se la debiera, sería muy fácil suprimir los delitos con solo prohibirlos por ley, pero esta no tiene ni contiene semejante virtud causativa. Piensen tantas veces que hemos tenido debates en Argentina, como pasó con las leyes de Bloomberg, o como pasó también en otros momentos, de intentos de subir las escalas penales como una manera de generar prevención general o especial, que generalmente no tienen ninguna injerencia real en disminuir la criminalidad. Yo escuchaba a mis colegas ahora hablar del desorden que ha generado todo esto y sus múltiples preguntas. Y yo pensaba, ¿qué podemos poner en limpio de esto, además de las preguntas? Porque, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos a ir a pedirme una aclaratoria a un juez ¿y ahora qué hacemos? Pero la cuestión es cómo vamos a continuar. Y en esta búsqueda, digamos, y en esta lectura que tuve del DNU, me encontré con un pequeño problema que les quiero presentar, que es una modificación que hizo el DNU respecto del Código Civil y Comercial, de un artículo del Código Civil y Comercial, el artículo 75. Este artículo estaba modificado por la Ley de Alquileres y estableció el domicilio electrónico. Ahora bien, se da una circunstancia muy interesante que reviso en Infoleg, página que considero oficial, cuál es la redacción vigente del artículo 75. Y me encuentro, pese a la vigencia del DNU, que sigue vigente la redacción de la Ley de Alquileres. Lo cual es un pequeño problema, ¿no? Porque el artículo primero de la Ley de Alquileres
fue el que modificó el artículo 75 para incorporar el domicilio electrónico, que ya les doy. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Esto es una institución que se ha utilizado y se utiliza muchísimo. Se utiliza en las empresas, se utiliza en la administración pública, provincial, municipal, y la verdad que ha sido un mecanismo que ha colaborado bastante con la notificación efectiva y con acelerar un poco la lentitud que los que vimos y trabajamos alguna vez en el sistema previo a la pandemia, el sistema de papel, conocemos. Ahora bien, el DNU, en su artículo 249, es terminante en cuanto a que deroga la ley de alquileres de un plumazo. Simplemente el 249 dice, derógase la ley 27.551. Punto. Una derogación in totum. La falta de técnica legislativa del DNU ha generado como una pequeña paradoja, porque ahora no tenemos la redacción que correspondería que esté vigente, es la de la 26.994, la ley que sancionó el Código Civil, que no contempla el domicilio electrónico y no tiene por válidas y eficaces las notificaciones ahí emitidas. Salvando que esté contemplado en el contrato o que haya una disposición, en el caso de la administración pública, una resolución que establezca, digamos, que se tienen por eficaces, ¿qué va a pasar con las notificaciones que se emitan ahora que esta norma no está vigente? ¿Qué nivel de conflictividad podría llegar a haber? Digo porque generalmente nosotros los abogados vivimos de la viveza. Sería muy fácil para nosotros decir, no sé, una persona le reclaman a alguna empresa algún cumplimiento contractual, pero te lo mandé por mail, pero no está vigente. Pequeños problemas, ¿no? Como para considerar, y más como decía el doctor Garovio en su presentación, el DNU tambalea. Podría llegar a caer, podría no. ¿Qué va a pasar con todo lo que pasa en el medio? Tanto si cae como no. Cuestiones que por eso creo relevante volver a un poco a pensar lo general, como se llama, en estos momentos de crisis. Volver al conocimiento quizás aburrido, quizás inútil de la filosofía jurídica, pero repensar un poco para encontrar al menos soluciones que indudablemente las vamos a tener que construir, ya sea principalmente nosotros, los operadores jurídicos. Creo que es la primera vez en la historia que una reforma de tanta magnitud se ha establecido de esta manera, donde ni siquiera nosotros, los operadores jurídicos, tuvimos discusiones previas como para acordar determinadas cuestiones. La reforma de la 17711, que se hizo, si mal no recuerdo, en la época de Onganía, tuvo una participación activa por parte de juristas, la dirigió Borda, si no estoy equivocado. Pero en este caso, digamos, lo único que nos encontramos son con interrogantes. Así que un poco cerrando, creo que es un buen momento para que la filosofía jurídica vuelva a su rol natural, que es el de intentar discernir, intentar separar caminos y brindar algo de claridad en el medio de tanta incertidumbre. Muchísimas gracias.